El sol apenas asomaba cuando vi el humo negro elevándose desde el valle. Esa columna oscura contra el cielo rojo del amanecer. Ya había visto eso antes. Demasiadas veces. El olor llegó después, traído por el viento caliente del desierto. Olor a madera quemada, a pólvora y a muerte. Espolié mi caballo sabiendo lo que iba a encontrar. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí entre las cenizas de aquel pueblo. Porque entre los cuerpos y el silencio sepulcral, escuché algo que no debería estar ahí. Un llanto. El llanto de una niña que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de seguir el rastro de esta historia, déjame hacer una pausa. El mundo es grande y está lleno de historias como esta. Historias de supervivencia, de segundas oportunidades, de cómo el destino pone en tu camino lo que no sabías que necesitabas. ¿De qué lugar de este mundo me estás escuchando hoy? ¿De la ciudad bulliciosa o del campo tranquilo? ¿De tierras donde el sol calienta sin piedad? ¿O de donde el frío corta la piel? Escríbelo ahí en los comentarios. Quiero saber quién viaja conmigo esta noche. Quiero conocer a mi caravana. Porque mira, estas historias no son solo mías. Son de todos los que alguna vez creyeron que ya no quedaba nada bueno en este mundo. Y entonces encontraron algo que valía la pena proteger. Escríbeme de dónde vienes. Y ahora sí, volvamos a ese amanecer en el valle. Yo era un hombre sin rumbo en aquellos días. Había cabalgado desde Montana persiguiendo fantasmas y rumores de trabajo. 3 años llevaba sin pisar un lugar que pudiera llamar hogar. 3 años desde que enterré a mi familia después de que la fiebre se los llevara a todos en una semana. Mi esposa, mis 2 hijos pequeños, todo lo que amaba en este mundo, devorado por una enfermedad que ningún doctor pudo curar. Desde entonces, me había convertido en lo que el desierto hace con los hombres sin ancla. Un vagabundo, un cazador de recompensas ocasional, alguien que cabalgaba de pueblo en pueblo sin detenerse demasiado tiempo en ninguno, porque quedarme quieto significaba pensar, y pensar significaba recordar, y recordar era un dolor más grande que cualquier bala. Esa mañana había acampado en las colinas sobre el valle. El pueblo se llamaba San Miguel del Río, un nombre bonito para un lugar que no era más que 20 construcciones de adobe y madera, una cantina, una tienda general y una pequeña iglesia con la cruz torcida. Conocía ese tipo de pueblos, lugares donde la gente se aferraba a la vida con las uñas, trabajando tierras duras bajo un sol inclemente, rezando para que los bandidos, los apaches o la sequía no les quitaran lo poco que tenían. Pero cuando vi ese humo, supe que las oraciones no habían sido suficientes. Bajé al trote por la ladera rocosa. Mi mano descansaba en la culata de mi revólver, aunque sabía que probablemente llegaría tarde. Los que hacen esto nunca se quedan mucho tiempo. Llegan como el viento del norte, toman lo que quieren, destruyen lo que no pueden cargar y desaparecen antes de que alguien pueda organizarse para perseguirlos. Las calles estaban vacías cuando entré al pueblo. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Solo se escuchaba el crujir de la madera todavía ardiendo y el golpeteo de una puerta suelta movida por el viento. Mi caballo pisaba con cuidado, nervioso, sintiendo lo mismo que yo sentía. La muerte tiene un peso en el aire. Los animales lo perciben antes que nosotros. Pasé junto a la tienda general. La puerta estaba arrancada de sus bisagras. Adentro, todo estaba revuelto, saqueado. Más adelante vi el primer cuerpo. Un hombre mayor, boca abajo en el polvo, con un charco oscuro bajo él que ya se había secado. Después vi otro, y otro. Hombres, mujeres. Algunos habían intentado correr, otros habían muerto donde los encontraron. En la plaza principal frente a la iglesia estaban los demás. Los habían reunido ahí, 15, tal vez 20 personas. Habían intentado refugiarse en la casa de Dios y les había servido de poco. La puerta de la iglesia estaba carbonizada. Habían prendido fuego con ellos adentro. Me bajé del caballo y caminé entre los muertos.
Buscaba sobrevivientes aunque sabía que no los encontraría. Quienquiera que hubiera hecho esto había sido minucioso, profesional. No eran simples bandidos buscando ganado o provisiones. Esto era un mensaje, una advertencia, o tal vez solo crueldad pura. Fue entonces cuando lo escuché, un llanto débil, tan bajo que al principio pensé que era el viento silbando entre las ruinas. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, y lo volví a escuchar. Venía de detrás de la iglesia. Caminé hacia allá con el revólver desenfundado. No sabía si era una trampa. Los asesinos a veces dejan cebos para emboscar a quien viene después. Rodeé el edificio carbonizado. Detrás había un pequeño cementerio con cruces torcidas y flores secas. Y ahí, entre dos tumbas viejas, la vi. Era una niña. No tendría más de 5 años. Estaba acurrucada, sucia de tierra y hollín, con la cara marcada por las lágrimas que habían limpiado surcos en la mugre. Llevaba un vestido que alguna vez había sido blanco, pero ahora era gris de ceniza. Sus ojos eran grandes y oscuros, demasiado grandes para su cara flaca, y cuando me vio, no corrió, no gritó, solo se hizo más pequeña, como si quisiera desaparecer en la tierra. Me arrodillé a varios metros de distancia. Enfundé mi arma despacio para que viera que no era una amenaza. El silencio del cementerio nos envolvía a los dos. Ella me miraba como un animal herido mira al depredador, lista para huir pero demasiado asustada para moverse. ¿Dónde están tus padres?, le pregunté con voz suave. Ella no respondió. Solo señaló con un dedo tembloroso hacia la plaza, hacia los cuerpos frente a la iglesia. Y entonces entendí. Había visto todo. Se había escondido aquí mientras mataban a su familia, mientras quemaban el pueblo, mientras el mundo que conocía se convertía en cenizas. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, ella entre las tumbas y yo arrodillado en la tierra. El sol subía despacio, calentando el aire lleno de humo. Finalmente me quité el sombrero y lo dejé en el suelo. Después saqué mi cantimplora y la puse junto al sombrero. Y entonces hice algo que no había hecho en 3 años. Hablé de mis propios muertos. Le conté de mi esposa, de cómo le gustaba cantar mientras cocinaba. Le conté de mis hijos, del más grande que tenía 6 años y quería ser vaquero, del más pequeño que apenas había empezado a caminar. Le conté cómo los perdí, cómo los enterré bajo 3 pinos al lado del río, cómo después de eso me subí a mi caballo y juré que nunca volvería a mirar atrás. No sé por qué le conté todo eso a una niña traumatizada, que probablemente no entendía la mitad de lo que decía, tal vez porque necesitaba que supiera que entendía su dolor, que yo también había estado en ese lugar oscuro donde el mundo termina y no queda nada más que vacío. Cuando terminé de hablar, ella seguía mirándome, pero algo había cambiado en sus ojos. La vio algo en mí que le dijo que era seguro. Muy despacio, se levantó. Sus piernas temblaban, dio un paso hacia mí, después otro, y entonces corrió. Se estrelló contra mi pecho con tanta fuerza que casi me tira hacia atrás. Sus brazos delgados se aferraron a mi cuello como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Y lloró. Lloró como solo puede llorar un niño que acaba de perderlo todo. La sostuve. ¿Qué más podía hacer? Sentí sus lágrimas mojando mi camisa polvorienta. Sentí sus pequeños hombros sacudiéndose con cada sollozo. Y sentí algo dentro de mí, que había estado congelado durante 3 años, empezar a descongelarse. Algo doloroso y cálido al mismo tiempo. Cuando finalmente se calmó, la alejé un poco para verle la cara. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Ella me miró con esos ojos enormes y dijo con una voz apenas audible. Elena. Elena, repetí. Es un nombre bonito. Ella no respondió. Entonces le pregunté lo que tenía que preguntar. ¿Tienes familia en algún otro lado? ¿Tíos, abuelos, alguien que pueda cuidarte? Ella negó con la cabeza.
Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Todos vivían aquí, susurró. Todos están muertos. Y aquí necesito hacer otra pausa, amigo. Si llegaste hasta este punto del relato, si tu corazón se apretó con lo que acabo de contar, es porque llevas dentro el espíritu de estas tierras, el espíritu de quien valora la vida, de quien entiende que hay cosas más importantes que el oro o la venganza, de quien no le da la espalda a un inocente. Entonces te pido algo. Únete a nuestra caravana. Suscríbete y activa esa campanita. Aquí no dejamos a nadie atrás. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que tengo una nueva historia para contar al lado del fuego. Y créeme, tengo muchas. Historias de redención, de segundas oportunidades, de hombres que pensaron que ya no tenían nada que dar y descubrieron que les quedaba más de lo que creían. Únete. Y ahora, déjame contarte lo que pasó después, porque esta historia apenas comienza. Me quedé en San Miguel del Río 3 días. Cavé tumbas. 20 tumbas bajo el sol castigador del desierto. Enterré a cada persona de ese pueblo, incluidos los padres de Elena. Ella me ayudó a hacer cruces con madera de las casas destruidas. No hablaba mucho, pero me seguía a todas partes, como si temiera que si me perdía de vista, yo también desaparecería. Durante esos 3 días pensé mucho. Sabía que no podía dejarla ahí. No había nadie en el pueblo. Los sobrevivientes más cercanos estaban a 2 días de camino, y aun si encontraba a alguien que la tomara, sería por obligación. Sería una boca más que alimentar en tiempos difíciles. Crecería como huérfana, siempre recordándole a todos la tragedia, siempre siendo la que sobrevivió cuando otros murieron. Pero yo tampoco era la solución. Era un vagabundo, un hombre que vivía de encargos ocasionales y del dinero que guardaba en mi alforja. No tenía casa, apenas tenía futuro. ¿Qué podía ofrecerle a una niña de 5 años más allá de un caballo y una vida en el camino? La noche antes de partir, nos sentamos junto a la fogata que había encendido en la plaza. Elena estaba envuelta en una manta que había rescatado de una de las casas. Miraba las llamas sin decir nada. Yo también miraba el fuego, buscando respuestas que no venían. «Elena», le dije finalmente, «mañana tengo que irme. Y necesito decidir qué hacer contigo». Ella me miró asustada. «¿Me vas a dejar?», susurró. «No es eso», respondí. «Es que mi vida no es lugar para una niña. Cabalgo días enteros bajo el sol. Duermo a la intemperie. A veces paso semanas sin ver un pueblo. No sé si puedo cuidarte como mereces». Ella se quedó callada un momento. Después dijo algo que me partió el corazón. «No necesito mucho. Solo no quiero estar sola». Esas palabras se clavaron en mí como espuelas. Miré a esa niña pequeña que acababa de perder todo y vi el reflejo de mi propio dolor. Yo también estaba solo. Yo también había estado vagando por el desierto tratando de escapar del vacío. Y de repente entendí algo. Tal vez ella me necesitaba a mí, pero tal vez yo también la necesitaba a ella. Al día siguiente partimos juntos. Ella iba sentada adelante en la montura, sostenida por mi brazo. Era tan pequeña que apenas pesaba. Mientras nos alejábamos de San Miguel del Río, no miró atrás, ni una sola vez. Había aprendido joven lo que a mí me tomó años entender, que mirar atrás solo sirve para ver lo que perdiste, que el único camino es hacia adelante. Los primeros meses fueron difíciles. Yo no sabía nada de niños. No sabía qué comen, cómo duermen, qué necesitan. Elena era callada, casi muda. Pasaban días enteros donde solo decía 2 o 3 palabras. Por las noches tenía pesadillas. Se despertaba gritando y yo tenía que mecerla hasta que se volvía a dormir. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Encontré trabajo estable en un rancho cerca de la frontera con Arizona. El dueño necesitaba un capataz y yo necesitaba un lugar donde Elena pudiera quedarse sin tener que cabalgar días enteros. Me dieron una cabaña pequeña al borde de la propiedad. No era mucho. 2 cuartos,
un techo que goteaba cuando llovía, ventanas que dejaban pasar el frío del invierno. Pero era nuestro. Conseguí que la esposa del dueño le enseñara a leer. Elena resultó ser brillante. Aprendió rápido, hambriento de conocimiento. En las noches me hacía leer los pocos libros que teníamos una y otra vez hasta que se los sabía de memoria. Su favorito era sobre un niño que naufragaba en una isla desierta. Creo que se identificaba con él. Otro sobreviviente solitario aprendiendo a vivir en un mundo hostil. Con el tiempo empezó a hablar más. Pequeñas cosas al principio. Me preguntaba sobre mi día. Me contaba lo que había aprendido. Hacía preguntas sobre el mundo, sobre las estrellas, sobre por qué las cosas eran como eran. Y yo, un hombre que había pasado 3 años casi sin hablar con nadie, descubrí que tenía respuestas. O al menos intentos de respuestas. Pasó 1 año. Después 2. Elena crecía. Ya no era la niña aterrorizada escondida entre las tumbas. Sonreía más. Reía cuando jugábamos. Había hecho amigas entre las hijas de los otros trabajadores del rancho, pero nunca hablaba de San Miguel del Río. Nunca mencionaba a sus padres. Era como si esa parte de su vida estuviera guardada en un lugar oscuro, al que no quería volver. Una noche, cuando tenía 7 años, estábamos cenando en nuestra pequeña cabaña. Había hecho un guiso con lo que teníamos. No era gran cosa, pero era caliente y llenaba el estómago. Elena comía despacio, pensativa. De repente dejó la cuchara y me miró. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «Claro», respondí. «Cualquier cosa». Ella se mordió el labio, nerviosa. «¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no me dejaste ahí?». La pregunta me tomó desprevenido. Había pensado en eso muchas veces, pero nunca había encontrado las palabras correctas. Miré a esa niña que había llegado a mi vida en el peor momento posible y que sin embargo había traído algo que no sabía que necesitaba. Propósito, razón para seguir adelante, una segunda oportunidad de ser lo que había perdido la oportunidad de ser. «Porque vi algo en ti», le dije finalmente. «Vi una luchadora, una sobreviviente. Y pensé que si habías sobrevivido a algo tan terrible, merecías la oportunidad de tener una vida. Una vida de verdad, no solo existir sino vivir». Ella asintió lentamente. Después preguntó lo que nunca me había preguntado. «¿Alguna vez vas a dejarme?». La miré a los ojos. «No», le dije, «nunca. Mientras yo respire, tienes un hogar. Me tienes a mí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonreía. Y entonces dijo algo que me hizo entender que todo, absolutamente todo lo que había pasado, había valido la pena. «¿Puedo llamarte papá?», susurró. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Las lágrimas, que no había derramado desde que enterré a mi familia, empezaron a caer. «Sí», le dije con voz quebrada. «Me encantaría que me llamaras papá». Ella se levantó de su silla y corrió a abrazarme. Y ahí, en esa cabaña pequeña y humilde, en medio del desierto implacable, 2 almas rotas encontraron la forma de sanar juntas. Pero la vida en esas tierras nunca es sencilla. Y el pasado, por más que intentes enterrarlo, siempre encuentra la forma de volver a la superficie. Porque 3 años después de ese momento, cuando Elena tenía 10 años, llegó el día que cambió todo otra vez. El día en que el pasado vino a cobrar sus deudas. Era un día normal. Yo estaba trabajando con el ganado en el extremo norte del rancho. Elena había ido al pueblo con la esposa del dueño a comprar provisiones. Iban a volver antes del anochecer, pero cuando el sol empezó a ponerse y no aparecían, empecé a preocuparme. Cuando cayó la noche y seguían sin llegar, supe que algo andaba mal. Ensillé mi caballo y cabalgué hacia el pueblo. La luna apenas iluminaba el camino. A medio camino los encontré. El carromato estaba volcado a un lado del sendero. La señora estaba herida pero viva. Me contó entre sollozos lo que había pasado. 3 hombres los habían detenido, habían robado todo y se habían llevado a Elena. El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Le pregunté hacia dónde habían ido.
Ella señaló hacia el oeste, hacia las montañas, hacia territorio sin ley donde los bandidos se escondían sabiendo que nadie los perseguiría. Llevé a la señora de vuelta al rancho. Le pedí al dueño que avisara al sheriff aunque sabía que para cuando llegara ya sería demasiado tarde. Y entonces hice algo que no había hecho en 6 años. Me puse mi revólver de guerra, el que había guardado jurando que nunca volvería a usarlo. Lo limpié, lo cargué y cabalgué hacia las montañas sabiendo que no volvería hasta encontrar a Elena o hasta morir intentándolo. Y ahora necesito pedirte algo, amigo. Si lo que acabo de contar te tocó el alma, si sentiste el peso de ese momento, escribe en los comentarios. El amor de un padre no tiene límites, solo eso. Porque mira, en este mundo hay mucha gente que ya olvidó lo que significa proteger a los que amas, que ya no sabe lo que es estar dispuesto a darlo todo por alguien más. Pero tú estás aquí, y eso dice algo de ti. Ahora dime, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? Alguien que es padre o madre, alguien que entiende que no hay fuerza más poderosa que el amor de quien cuida. Mientras sientes el peso de lo que acabo de contar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona. Compártelo, porque estas historias no son para guardarlas, son para pasarlas de mano en mano como se pasaban las leyendas. Hazlo ahora y déjame contarte cómo terminó todo. Seguí su rastro durante 2 días. 3 hombres a caballo con una niña. No eran difíciles de rastrear. Dejaban huellas claras. Se detenían a menudo. No esperaban que nadie los siguiera. Eso me dijo que eran arrogantes, confiados. Probablemente habían hecho esto antes y nunca les había pasado nada. La segunda noche acamparon en un cañón estrecho. Encendieron una fogata grande, tan confiados que ni siquiera pusieron guardia. Yo los observé desde las rocas de arriba. Podía ver a Elena. Estaba atada a un árbol con la cabeza baja, pero estaba viva. Eso era lo único que importaba. Esperé hasta que la luna estaba en lo más alto, hasta que los 3 estaban profundamente dormidos después de terminar una botella de whisky. Entonces bajé como una sombra. Mi revólver en la mano derecha, mi cuchillo en la izquierda. El primero ni siquiera se despertó. El segundo alcanzó a abrir los ojos pero no a gritar. El tercero, el líder del grupo, se despertó con mi cañón presionado contra su frente. Hizo un intento de alcanzar su arma. Moví el martillo de mi revólver. El sonido seco lo detuvo. Su mirada pasó del miedo a la comprensión. Sabía que había cometido un error, que había tocado algo que no debía tocar. «Pensaste que podías llevarte a mi hija», le dije con voz fría. «Pensaste que no había nadie que fuera a venir por ella. Te equivocaste». Él intentó hablar, balbucear excusas o súplicas. No lo dejé terminar. Había reglas en esas tierras. Reglas no escritas pero que todos conocían. No tocas a los niños, no tocas a las familias. Y si lo haces, pagas el precio completo. Hice justicia esa noche. No fue limpio, no fue rápido, pero fue justo. Y cuando terminé, corté las cuerdas que sostenían a Elena. Ella se lanzó a mis brazos temblando. «Está bien», le susurré. «Ya pasó. Estás a salvo. Papá está aquí». El camino de vuelta fue largo. Elena cabalgaba adelante, sostenida por mi brazo como había hecho tantas veces. No hablamos mucho. No hacía falta. Algunas cosas se entienden sin palabras. Cuando llegamos al rancho, la recibió una avalancha de gente preocupada. La esposa del dueño la abrazó llorando. Las otras mujeres la rodearon, revisándola, asegurándose de que estuviera bien. Yo me quedé atrás, viendo la escena. Mi revólver todavía caliente bajo el cinturón, mis manos todavía sucias con lo que había hecho. Esa noche, después de que Elena se durmió agotada, salí a sentarme en el porche de nuestra cabaña. El desierto nocturno se extendía ante mí, inmenso y silencioso. Pensé en el hombre que había sido, en el hombre que me había convertido, en las cosas que había hecho. Había matado hombres esa noche.
Había vuelto a ser lo que juré que nunca sería. Un hombre de violencia. Un hombre cuyas manos llevaban sangre. Pero mientras miraba la puerta de la cabaña, sabiendo que Elena dormía segura adentro, no sentí remordimiento. Porque hay cosas por las que vale la pena mancharse las manos. Hay líneas que no se pueden cruzar sin consecuencias. Y hay amores que son más fuertes que cualquier código de honor. Los años siguieron pasando. Elena creció fuerte e inteligente. A los 15 era mejor jinete que la mayoría de los hombres del rancho. Sabía leer mejor que el maestro del pueblo. Y tenía un espíritu que ninguna tragedia había podido romper. Había heredado la fortaleza de sus padres biológicos, y me gustaba pensar, algo de mi propia terquedad. Cuando cumplió 18, le di algo que había guardado durante todos esos años. Era una caja pequeña de metal que había rescatado de las ruinas de San Miguel del Río. Dentro había fotos, cartas, algunos objetos personales de su familia original. Se los había guardado esperando el día en que fuera lo suficientemente mayor para decidir qué hacer con ellos. Ella abrió la caja con manos temblorosas. Miró las fotos por primera vez en 13 años. Vi las lágrimas caer sobre las imágenes descoloridas. Su padre, un hombre de cara amable. Su madre, una mujer hermosa con los mismos ojos grandes que Elena. Hermanos que no recordaba. Una vida que había existido antes del fuego y la sangre. Pasó horas mirando esas fotos, leyendo las cartas, tocando los objetos como si pudiera sentir la presencia de las personas que los habían poseído. Yo la dejé sola, dándole el espacio que necesitaba para procesar. Cuando finalmente salió, sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en su cara. Paz, tal vez, o aceptación. Se sentó a mi lado en el porche donde tantas conversaciones importantes habían sucedido. «Gracias por guardar esto», dijo. «Gracias por no olvidar de dónde vine». «De nada», respondí. «Era importante. Son parte de ti». Ella asintió. Se quedó callada un momento. Después dijo algo que me llenó el corazón. «Ellos me dieron la vida. Me amaron mientras pudieron, y estaré siempre agradecida por eso. Pero tú me diste una segunda oportunidad. Me diste un hogar cuando no tenía ninguno. Me diste un padre cuando los necesitaba. Ellos serán siempre mis primeros padres, pero tú eres mi papá, y eso nunca va a cambiar». Me tomó de la mano, una mano que ya no era de niña sino de mujer joven, fuerte y segura. Y en ese momento entendí que todo, cada decisión difícil, cada noche sin dormir, cada momento de duda, había valido la pena, porque habíamos sobrevivido, los dos. Y no solo sobrevivido, sino construido algo real, una familia, no de sangre, sino de elección. Y eso, descubrí, era igual de fuerte, tal vez más fuerte. Los años siguieron fluyendo como el río. Elena se convirtió en maestra del pueblo. Se casó con un hombre bueno que la trataba como merecía. Tuvieron hijos, y yo me convertí en abuelo. No por sangre, pero sí por amor. Los niños me llamaban abuelo y para ellos yo lo era. Tan real como cualquier parentesco biológico. En las reuniones familiares, cuando todos estábamos sentados alrededor de la mesa, a veces me detenía a mirar la escena. Risas, conversaciones, vida. Tanto tiempo atrás había enterrado a mi familia pensando que esa era mi historia completa, pensando que no quedaba nada más. Y sin embargo, aquí estaba, rodeado de una familia que había encontrado en las cenizas de la tragedia. El desierto cobra sus deudas, sí, pero también da sus regalos. Y Elena había sido el mayor regalo que esas tierras duras me habían dado. La niña que encontré escondida entre los muertos se había convertido en una mujer extraordinaria. Y aunque nunca compartimos sangre, el vínculo entre nosotros era tan real como cualquier lazo familiar. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo el camino que recorrimos. Un camino de dolor, sí, de pérdida y tragedia, pero también de redención y de amor.
porque a veces el destino te quita todo. Pero si tienes el valor de seguir adelante, si tienes el corazón abierto para recibir las segundas oportunidades, a veces el mismo destino te devuelve algo precioso. Algo que no sabías que necesitabas, pero que resulta ser exactamente lo que te faltaba. Y así termina esta historia, por ahora. Pero antes de que las brasas se apaguen, déjame preguntarte algo. En el lugar de aquel hombre, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras seguido cabalgando? ¿Hubieras dejado a esa niña para que alguien más la encontrara? ¿O hubieras tomado el camino difícil? El camino de abrirle tu corazón a alguien cuando todavía estaba roto. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo quiero saber qué piensas. Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que el amor no siempre viene de donde esperamos, pero es igual de real, dale like. Ese like me dice que valió la pena contar esto al lado del fuego. Y compártelo con quien necesite escucharlo, con quien está pasando por un momento difícil y necesita recordar que las segundas oportunidades existen. Ahora, la próxima vez que nos veamos, te voy a contar otra historia. La historia de un hombre que perdió su honor en un juego de cartas y pasó 20 años tratando de recuperarlo. Es una de las historias más intensas que conozco, sobre cómo un solo error puede perseguirte toda la vida y sobre lo que se necesita para hacer las paces con tu pasado. Y necesitas escucharla. Hasta entonces, amigo, que el camino te sea leve, que nunca pierdas la esperanza y que siempre tengas el valor de abrir tu corazón cuando el destino te dé una segunda oportunidad, porque nunca sabes qué regalo te está esperando entre las cenizas.